Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención SCP-7882 está contenido dentro de una esfera de vidrio acrílico de 80 metros de alto por 80 metros de ancho y 80 metros de largo, la cual se encuentra suspendida en una habitación de concreto la cual mide 100 metros de alto por 175 metros de ancho por 200 metros de largo. Se han agregado distintas cámaras para la vigilancia de SCP-7882. El personal autorizado se encarga de la vigilancia constantes del SCP. La única constancia donde se le permitirá la entrada a algún personal será usando obligatoriamente un traje de protección de cuerpo completo, además de una ducha química esterilizante antes de entrar, para el estudio y investigación del SCP. Descripción: SCP-7882 es una entidad líquida viscosa de color beige el cual se mantiene en reposo constante a menos que una persona esté a 2 metros cerca de su posición. SCP-7882 no posee conciencia, pero los múltiples experimentos que se han hecho demuestran que durante sus momentos de actividad siempre busca tener contacto con los humanos que tengan un buen estado físico. La razón de su elección aún es desconocida al no tener una conciencia para razonar o elegir. SCP-7882 reacciona a los movimientos rítmicos o ejercicio y busca aumentar la grasa en una persona que cuenta con niveles bajos de esta, con el objetivo que su víctima quede totalmente sedentario y no busque eliminar esa grasa por medio de ejercicio o movimientos bruscos. SCP-7882 puede unirse al cuerpo humano mediante el contacto con la piel. SCP-7882 puede mutar a ciertas personas las cuales fueron clasificadas como SCP-7882-A. SCP-7882 fue encontrado en la ciudad censurado en el año censurado durante las vacaciones de verano, a mediodía, cuando del cielo empezaron a caer pequeñas partes del SCP-7882, siendo que aún se desconocen las razones del por qué sucedió, pero cuando las múltiples partes del SCP cayeron sobre los habitantes de la ciudad, cada uno de ellos empezaron a sufrir un incremento en su grasa corporal. Imágenes tomadas por un personal de la organización que se encontraba en la ciudad durante lo sucedido con el SCP. La última imagen fue tomada antes que el personal cayera al piso causado por la incrementación de su peso, así que presenta algunos fallos en la misma. El personal y los habitantes de la ciudad de censurado tuvieron que ser llevados a una sede de la organización para su limpieza y descontaminación del SCP-7882, y el personal de la fundación utilizaron amnésicos de grado 5 en los afectados para borrar sus recuerdos. Lo mismo se tuvo que hacer con sus familiares, para hacerles creer que sus familiares siempre habían sido mórbidamente obesos, falsificando y alterando recuerdos y múltiples documentos ya que no era posible revertir los efectos del SCP. Fin del informe.